Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a un nuevo programa de Al Descubierto desde el canal de Twitch de Spanish Revolution. Soy Juan Fran Albert, director de Descubierto, acompañado como siempre del incombustible Adrián Juste. Adrián, ¿unas ganas locas de este directo de hoy? Pues como cada semana. Estoy ya pensando en la de la semana que viene. Fíjate tú. A ver si pasa rápido la jornada de 8 días. Estamos a tope, estamos a tope. Que por cierto, me parece... Ah, no. Iba a decir, me parece que el puente de octubre caía miércoles este año, pero no. Empieza jueves. Vaya, por Dios. No te libras, Adrián. No me libro. Porque llevo un tiempo con cierta crisis existencial. Porque el último mes han pasado muchos actos relacionados con la violencia política. Muchos. Ya lo vimos la semana pasada, cuando estuvimos hablando del tema de Román Cuesta, ¿no? También lo estamos viendo con lo de Charlie Kirk. También no sé si os habéis dado cuenta de que, bueno, hubo un par de percances en dos podcasts bastante conocidos. Uno en el de Worldcast con Mia Skylar y Sandra Mercado. Y otro en el de J. Red Pill entre Ramsey, J y Patricia. Bueno, no sé si se presenta como apellido. No estoy diciendo que hubiese violencia como tal en esos podcasts, sino que se dieron conflictos que desde mi punto de vista están empezando a traspasar ciertos márgenes. Mi intención, o nuestra intención en este programa es, vamos a pararnos un poquito a darle un poco de cordura a todo esto. Porque en algún momento vamos a tener que parar. En algún momento, por un lado y por otro, vamos a tener que decir, a ver, ya, o sea, yo creo que ya no, o sea, no puede ser que cada debate y cada escenario se convierta en un espectáculo de masas a favor de un determinado discurso o un determinado bando político, y aquí no pase nada, que a ver quién la suelta más gorda, quién la dice más gorda y qué es lo más gordo que puede pasar en cada momento, y todo el mundo monetizando eso. Entonces, no, Al Descubierto no está para eso. Al Descubierto está aquí para analizar lo que pasa, dar herramientas y ofrecer soluciones y debatir sobre el tema. Y por eso, tanto el desmontando que tenemos para el final como este foco, se trata de eso, de bajarnos un poquito. Yo de hecho ya he tomado la decisión unidireccional y unipersonal de que no pienso insultar más en redes sociales, de que no pienso responder más a ningún tipo de provocación o insulto, de que ya está bien, de que no quiero alimentar esa mierda, y queremos que Al Descubierto vaya un poco también en esa dirección, de servir como herramienta contra el odio en general. Así que nada, esa es mi reflexión de comienzo y estoy completamente seguro de que va a ser un programa muy interesante. Oye, muy buena reflexión. La verdad es que convertir Al Descubierto en algo de despolarizar estaría genial. Lo malo es que yo creo que la ultraderecha lo que busca es una excusa para empezar una guerra civil en todos los escenarios, ¿no? Entonces, está complicado. Pero, bueno, tener un poco presente la trampa que quieren hacer, ¿no? Puede servirnos. Además, también el tema de que las redes muchas veces no son reales, que de eso vamos a hablar, ¿no? Porque tenemos que hablar de qué opina el público estadounidense sobre el asesinato de Charlie Kirk y quién lo ha hecho, porque podría parecer por el ruido en redes que la extrema derecha sembró una narrativa que incluso ganó, y parece que para nada es así. Bueno, antes de esto, para hablar de Charlie Kirk, de Groykers, de violencia política, pues nos hemos traído a un invitado muy interesante, politólogo, profesor universitario, podcaster latinoamericanista, Elvin Calcaño. Muy buenas tardes. Buenas tardes compañeros. Gracias por la invitación. Es un gusto y un honor estar aquí para hablar con ustedes, dirigirme a la audiencia y bueno, ver qué pasa. Efectivamente. Bueno, si estáis un poco en el mundillo de Twitter, pues Elvin Calcaño siempre está ahí, ¿no? Está desde hace ya bastante tiempo y pues de vez en cuando nos da textos muy interesantes, hilos y reflexiones bastante profundas, pues un poco sobre la realidad política, ¿no? La verdad es que hace unos análisis que me parecen muy interesantes. Elvin, antes de que diga yo, ¿no? Que tenga que explicar yo, ¿puedes contarnos un poco cuál es tu actividad, ¿no? ¿Qué hace Elvin Calcaño y sobre todo por qué lo hace? Sí, bueno, yo estudié Economía y Ciencias Políticas, me dedico a
a la asesoría política, a la docencia universitaria. Me manejo también en las redes sociales, como están diciendo. Tengo un canal de YouTube también, donde ahí trato de llevar un poco también la reflexión, y me suelo mover mucho en América Latina. Actualmente estoy en República Dominicana, mi país de nacimiento, pero he trabajado la mayor parte de mi vida en Latinoamérica, en Ecuador, Argentina, México, países así, donde he vivido, he trabajado, tanto en la academia como en la parte de asesoría política y demás. Me identifico abiertamente, creo que esto es importante, como una persona de izquierda, progresista, y desde ahí veo el mundo, doy mis opiniones y entonces despliego mi actividad fundamentalmente, digamos, excepto la académica, que ya es otra cosa, pero lo que es mi actividad pública la despliego desde ahí. Bueno, un marco muy interesante, además siendo claros, ¿no? Desde el principio. Y bueno, por supuesto, a ver, la verdad es que me parece que son análisis, la verdad, bastante certeros, ¿no? Además, bastante analíticos y sobre todo desde una posición no neutral, ¿no? Pero que intenta ser objetiva, utilizar datos, hechos. La verdad es que creo que valen bastante la pena. Tu canal de YouTube, por supuesto, lo recomendamos desde aquí, así que ya sabéis, chicos y chicas, que podéis seguir a Elvin. Y bueno, Elvin, te hemos traído aquí un poco para hablar de ese tema que yo no sé qué eco habrá tenido por allí. Imagino que también habrá sido una ola, como la ha sido por España. La verdad es que aquí las redes de la extrema derecha española, que además está también muy vinculada al Partido Republicano, ¿no? O al menos lo intenta, echaron a un auténtico humo tras el fatídico asesinato de Charlie Kirk, que por supuesto nosotros condenamos, ya que nosotros rechazamos toda violencia política, sin importar las opiniones o los exabruptos repugnantes que pueda decir alguien, pues no hay razón para meterle un tiro, ¿no? Y no sé exactamente cómo ha sido allí, o si tienes también datos de cómo ha sido en buena parte de América Latina, ¿no? Porque yo sí que seguí las redes argentinas y vi que eran un calco, ¿no? Un poco de las españolas, pero otros países pues no os tengo tan a mano. No, aquí ha sido igual, desde que ocurrió este hecho, que igualmente condeno, ¿no? A mí me parece que matar a alguien por sus ideas es un acto de barbarie que la humanidad debe ir superando. Entonces, más allá, ¿no?, de lo repudiable que eran las opiniones de esta persona, que eran terribles. Lo más suave que él decía era que, por ejemplo, que las personas negras estaban mejor en los tiempos de la esclavitud que ahora, él decía, ¿no? Eso era lo más suave que decía este individuo, pero eso obviamente no implica que tenía que terminar como terminó. En cuanto a la pregunta, sí, aquí en República Dominicana en específico, si bien yo no participo tanto del debate local, estoy más enfocado en el debate latinoamericano. En América Latina, tanto acá, en concreto en República Dominicana, como en América Latina, ha sido un tema que ha circulado mucho, por el hecho muy influenciado de la articulación internacional que tienen las extremas derechas, ¿no? Las ultraderechas, están muy articuladas. Vox, por ejemplo, tiene una presencia mediática en el plano digital importante en América Latina, no menor. Cualquier persona que más o menos siga información política aquí en República Dominicana sabe quién es Santiago Abascal, por ejemplo, y sabe lo que es Vox. Entonces, a mí me parece que por el hecho de que las ultraderechas han entendido muy bien cómo funciona la dinámica de las redes sociales, el tipo de discurso y de lógica política que tienen se articula bien a esa dinámica. Entonces, este tema de Charlie Kirk lo han convertido en un tema internacional, algo que es muy americano, en el sentido de que Estados Unidos es un país que desde siempre ha tenido mucha violencia política. Han matado 4 presidentes estadounidenses en ejercicio, que en ese sentido la muerte de este personaje es parte de una continuidad histórica muy americana, que es un país muy violento, donde matan a la gente por ideas. Entonces, sin embargo, quiero decir, esto se ha convertido en un tema internacional porque estas ultraderechas, extremas derechas muy articuladas, lo están utilizando dentro de su batalla cultural para crear el marco de que las izquierdas matan por idea, las izquierdas violencia, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es un tema que ha circulado muchísimo por acá, por esa razón. Bueno, a mí me han invitado como a 9 entrevistas aquí en mi país para hablar de eso,
y de otros países también. Entonces es el tema todavía. Sí, sí, sí. La verdad es que desde luego es un tema mundial, ¿no? Aquí en España mi sensación es que tuvo bastante impacto los primeros días y luego se difuminó bastante. También tengo que decir que al público español la política estadounidense no le interesa demasiado, una cosa que tenemos muy comprobada y yo creo que ha tenido que ver, ¿no? Por aquí, y además, por aquí por el chat, perdona, Adrián, sí, por todo lo que se ha ido descubriendo, ¿no? del asesinato. Sí, que por aquí por el chat están puntualizando, cosa que es cierta, pero bueno, que esto que dijo... Es cierto a medias lo que está diciendo. Es cierto a medias, ¿vale? Por si lo podemos aprovechar también para esclarecer un poco lo que han dicho ahora por el chat. ¿Quién era Charlie Kirk? Un poco también por la gente... Estamos aquí también dando por hecho que la gente sabe quién era. Vale, nada, hice por el chat una persona que el comentario sobre las personas negras que está sacado de contexto. Que el vídeo completo era una chica negra diciendo que las personas negras tienen más crímenes por tener más marginalidad y peores condiciones sociales, y Kirk respondió a esto que las personas negras hace 70 años estaban mucho más marginadas y no tenían tanta criminalidad. Es decir, que los negros hace 70 años con las leyes raciales tenían menos crímenes, estaban más seguros, etcétera, ¿vale? Cosa que también es una barbaridad. Es decir, tampoco... Pero claro, ahí el tema es que Charlie Kirk no solamente hizo ese comentario ese día, él lo hizo varias veces. Exacto. Claro. Él dijo que las personas negras con la esclavitud cometían menos delitos. Él lo dijo eso explícito. Eso no hay por dónde sacarlo de contexto. Y por otro lado, hay una continuidad de discursos y mensajes que él colocaba en el sentido de justificar varias ideas racistas. Por ejemplo, él dijo que la Ley de Derechos Civiles del 1964, cuando Lyndon B. Johnson en Estados Unidos, que había sido un error, porque lo que había servido era para crear estas políticas de cuotas y demás, que es un caballito de batalla de estos ultraderechas. Entonces, el racismo de este personaje no es algo que digamos que haya que ir a buscarlo en un video a ver si es verdad, es que forma parte de una estructura de pensamiento de esos sectores de la ultraderecha estadounidense que son específicamente muy racistas. Fíjense cómo cuando ocurrió este hecho reciente de un ciudadano estadounidense afroamericano que mató creo que en un tren o en un autobús a una chica de origen ucraniano, me parece, con una cuchilla. Ese caso fue muy sonado el fin de semana antes de que mataran a Charlie Kirk. Y Charlie Kirk, Elon Musk y toda esta playa de racistas famosos ahora, famosos del círculo trumpista, estuvieron haciendo mucha campaña poniendo la foto de él, de esta persona negra que mató a esta chica, que luego se descubrió por un enfermo mental, y la chica blanca rubia, y jugando con ese contraste y utilizando una terminología que eso es muy de los sectores racistas americanos, que es animalizar a la gente negra. Estaban diciendo que era un animal. Donald Trump, desde la Casa Blanca, se refirió a este personaje como un animal. Y son la misma gente que cuando una persona blanca mata 40 y 60 en un tiroteo en Estados Unidos, que eso casi cada año hay un tiroteo así, no dicen que se trata de un animal, ¿no? Utilizan otra terminología. Entonces, que Charlie Kirk tenía un discurso racista, eso está clarísimo. Sí. De hecho, hay veces que cuando habla de personas negras o de grupos de personas negras, casualmente siempre alude al intelecto. Es que esto vosotros no podéis ni tenerlo, porque no tenéis inteligencia para procesar. Hay que te está diciendo Charlie Kirk, ¿vale? Y no solamente eso, también, en fin. Charlie Kirk, una cosa que hacía, un poco también para que la gente lo sepa, que se ve que está muy de moda en Estados Unidos o lo que sea, es que invitaba a debatir públicamente a estudiantes y gente, bueno, en verdad quien quisiera, ¿no? Pero sí que hay como un montón de vídeos de él debatiendo cara a cara con estudiantes. Y claro, hay un montón de vídeos de ahí de cosas que defendía. Y uno de los más famosos, que desde luego no está sacado nada fuera de contexto, él es muy pro vida, es decir, bueno, era muy pro vida, ¿no? De estar en contra del aborto y demás. En cualquier causa, ¿no? En cualquier circunstancia. Y hay una chica que le dice, pero si por ejemplo a una niña de 10 años la violinizan... Creo que a su hija. Sí, exacto. Si a tu hija de 10 años... Es verdad. Si a tu hija de 10 años la violinizan y se queda preñada... Y está más que claro que eso va a provocar un daño irremediable a las dos personas y demás, tú aún así harías que tuviera el hijo, y dijo que sí. Y eso son solo 2 o 3 ejemplos que estamos poniendo de... Que ojo, que con todo esto no estamos diciendo que esté justificado lo que le pasó, sino es por entender un poco dónde ubicar ese personaje
para intentar entender lo que le pasó. Intentar comprender lo que pase, sobre todo de cara a que no acabemos todos a tiros. Que yo creo que esto es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, Y nada, sí, quería hacer esta puntualización un poquito. Efectivamente, porque, bueno, vamos a entrar un poco en el caso, ¿no? Es decir, Charlie Kirk es asesinado y las teorías vuelan. Lo primero que ocurre, ¿no?, es que las extremas derechas, pues sin saber nada, por supuesto, ni dar tiempo de respuesta, que esto yo creo que es muy importante, porque es una estrategia típica de la extrema derecha, no darte tiempo a pensar, es decir, no te da tiempo a pensar, recoger pruebas, sino que ellos lanzan inmediatamente sus bulos o sus teorías, y tú ya, si eso, te defiendes del aluvión de gente enfadada al respecto. Entonces, su primera teoría es, esto lo ha hecho un izquierdista, ¿no? Además, un izquierdista furibundo, ¿vale? De hecho, en muchos casos, un demócrata, ¿no? Un demócrata que odiaba a Charlie Kirk. Y aquí es donde empiezan las teorías, ¿no, chicos? ¿Qué nos puedes decir, Elvin, de las teorías que se manejaron y de qué sabemos o no? Que se manejan. Sí, bueno, cuando se da el hecho de que matan a Charlie Kirk, fíjense que lo primero que dijeron que eso tenía que haber sido un izquierdista radical, ¿no? Que en Estados Unidos los sectores trumpistas, la ultraderecha norteamericana, le llama izquierda radical a los demócratas. Imagínense ustedes, el Partido Demócrata, que es un partido fundamentalmente de centro-derecha, lo que sería un partido liberal en el ecosistema político europeo, le llaman de izquierda radical. Imagínense, de izquierda radical Obama, ¿no?, que era un político financiado por Wall Street, de izquierda radical. Bueno, entonces ellos empezaron a decir que había sido un izquierdista radical o que había sido un negro. Y fíjense, esto es muy interesante porque esto habla de esta cosa de las ultraderechas, ¿no? De que cuando acusan de algo realmente están haciendo una confesión en muchos casos, como ellos, que son muy racistas, y teniendo en cuenta de que Charlie Kirk era racista, ellos pensaban que lo habían matado un negro. Era como una suerte de confesión, ¿no? Era como de manera implícita, no, ¿verdad? No abierta. Estaban diciendo, bueno, como él era racista, pues lo mató un negro. Entonces, primero pensaron que fue un izquierdista radical o que había sido un negro. Después se estaba esperando que fuera un latino, que fuera una persona LGTBQ+, que fuera una persona trans, todo eso. No fue así. Cuando se descubre que había sido una persona blanca, de una familia republicana, fanática de las armas, evangélicos y mormones, es decir, el prototipo del estadounidense blanco anglosajón, cristiano, fanático de las armas. Entonces ahí dijeron que había sido que esta persona, viniendo de una buena familia, se había radicalizado en una universidad de izquierda. Bueno, se descubre que la universidad donde había estudiado es una universidad mormona, que de izquierda no tiene nada, que solo había estado un semestre en la universidad. Entonces empieza a desmontarse todo eso y ahora el salvavidas que queda para esta gente mantener su lógica política es decir que él vivía o que tenía una pareja trans y que se había radicalizado recientemente, y entonces se está haciendo toda una construcción en esa dirección, como suelen hacer con muy pocas pruebas, pero afirmándolo todo como si fueran hechos consumados. Entonces por ahí va la cuestión esa es una línea, la que yo diría que es la principal línea dentro de la batalla cultural de la ultraderecha estadounidense, que esta persona venía de una buena familia, que había tenido una crianza normal, según lo que ellos consideran como tal, pero que se había radicalizado con una pareja trans. ¿Qué ocurre? Por otro lado, hay un conjunto de teorías conspirativas muy propias de las ultraderechas, donde está Candace Owens, que es una ultraderechista, por cierto, afroamericana, muy famosa, era amiga personal, parece que era la mejor amiga de Charlie Kirk, y la línea que ella está manejando, y Tucker Carlson y todo ese grupo, es que puede estar vinculado a Israel, el Mossad, los judíos. Recordemos en este sentido que para las ultraderechas, en tanto son herederas ideológicas de lo que fueron los fascistas y los nazis del siglo XX, tienen el tema antijudío, gravita mucho alrededor de ellos. Una cosa es que le gusta el sionismo, porque el sionismo lo vinculan a una idea de superioridad. Otra es que le gusten los judíos nunca le han gustado, lo que les gusta es el sionismo, porque con el sionismo ahora ven en Israel materializarse la fantasía que han tenido esta gente de una sociedad homogénea, militarizada,
donde se va a matar al otro distinto, y por eso les gusta mucho Israel. Israel en tanto sionista, pero los judíos todavía, ellos tienen como una relación tirante con el tema judío, y ya está dentro de esas ultraderechas circulando mucho la idea de que pudo estar el Mossad detrás, de que Israel está detrás de la muerte de Charlie Kirk. Ya se está señalando de que recientemente él había tenido una reunión con Bill Ackman, que es un multimillonario, inversor judío estadounidense, y que había sido una reunión difícil, y que sale a relucir de que Charlie Kirk se había reunido con Trump cuando Trump tomó la decisión de lanzar aquellas bombas en Irán, y que Charlie Kirk fue a decirle que era un error, que no debía meterse en esa guerra, que eso era una guerra extranjera, no de Estados Unidos, dentro del marco del America First, y que desde ahí ya Charlie Kirk le decía a Trump, hay que tener en cuenta que Charlie Kirk era una persona muy cercana a Trump, sobre todo a sus hijos, y que Charlie Kirk ya le estaba hablando a Trump mal de Israel, diciendo que Israel, sobre todo con Netanyahu, estaba colocando a Estados Unidos en una posición difícil, y que no era defendible lo que está pasando en Gaza. Entonces, bajo ese marco se está construyendo una narrativa por parte de estos sectores de ultraderecha de que fue Israel que lo mató. Entonces, esas son como las dos teorías principales ahora mismo, que pudo haber sido Israel, o que pudo haber sido una muerte provocada por su alejamiento de Israel, de Charlie Kirk, o esta otra, donde se le han ido cayendo todos los caballitos de batalla. No es un izquierdista, no es un negro, no es un latino, no es un marxista, según lo que ellos consideran como tal. La universidad donde estudió solo estuvo un semestre, es una universidad conservadora. Entonces ahora todo el foco está en que se radicalizó porque tenía una pareja trans. Efectivamente, ¿no? Y ni siquiera eso sabemos, ¿no? Porque ahora mismo, la verdad es que los datos, ojo, siguen estando confusos. La verdad es que Elvin lo ha dicho muy bien, ¿no? Primero, quién era el sospechoso, ¿no? Que se esperaba una persona negra, una persona latina, una persona trans, ¿no? La verdad es que una persona trans hubiera sido clave porque están ahora mismo con esa narrativa, ¿no? Del peligro de las personas trans. Y lo que es gracioso es que casi nunca hablaron de una persona bisexual o gay, que podría ser el caso de Tyler Robinson, porque, por otro lado, intentan cortar por ahí, ¿no? Es como los grupos LGB, ¿no? Es decir, tú puedes ser lesbiana, gay o bisexual y ser de derechas, ¿no? Y estar en los nuestros, pero ya trans no, trans y queer no, eso son otras cosas, ¿no? Eso son cosas de la modernidad. Entonces, casi nunca, ¿no? Manejaban esta teoría. Y parece que es por ahí por donde pueden ir los tiros, porque todo esto de que comentan de que si su pareja es trans, no sabemos si es que, o sea, que él es una persona bisexual, etcétera, y de hecho de su pareja hay como bastantes como bastantes dudas, ¿no? Al respecto, claro, de exactamente qué tipo de relación. Es que yo lo que tengo entendido es que es un bulo lo de que su pareja sea trans. No, parece que no está claro. No está claro. Sí, no está claro. Sí, no está claro que ni siquiera que sean pareja. Claro. Lo que parece era que eran compañeros de cuarto o algo así. A ver, pero que sean pareja, eso no está establecido tampoco. No está establecido, pero yo creo que va por ahí un poco todo el tema, va por ahí un poco el hilo, ¿vale? Porque se han revelado unas conversaciones, unos interrogatorios del FBI, que de hecho es sospechoso porque hay gente que lo ha pasado por ChatGPT, y parece que es como que lo ha creado ChatGPT, ¿no? Que es una alta respuesta de que lo ha generado la IA. De hecho, además, la ultraderecha también está muy agitada con ese tema, plan de Israel está detrás de esto, ¿vale? Porque tiene una confesión, exacto, como dice Paradox, unas conversaciones donde confiesa el crimen. Y la otra persona le dice, ¿pero has sido tú, amor? Efectivamente, que no sabemos ni siquiera si eran dos personas gays, o él era gay y él era bi. Pues os digo que la cosa va más en esa dirección, ¿vale? Sí, aquí lo triste es como estas narrativas, desde el minuto 1, y ahora entraremos a ver cuál es la posibilidad más cercana y el por qué se da esto, ¿no? Estas narrativas se han utilizado, lo primero, para llamar a las armas contra la izquierda. O sea, hay una campaña orquestada o no, pero desde luego muy coordinada, o
Vamos, muy masiva, vamos a dejarlo muy masiva, de un montón de mensajes, tanto de perfiles muy potentes de Estados Unidos, diciendo que ya ha llegado la hora de empezar a matar rojos. Básicamente, ha llegado la hora, que es la guerra civil, que nos han declarado la guerra y vamos a saco. Una segunda narrativa que colinda con la segunda, que es, ha llegado el momento de empezar a matar personas trans. Personas trans son el enemigo, Antifa es el enemigo, hay que ir a por ellas. Y ya se ha creado una narrativa brutal en contra del colectivo trans. Otra más, ¿sabes? Porque no es la primera. Y luego, como esta narrativa ha sido comprada por perfiles ultraconservadores de otros países como España, que hasta ayer no sabían ni quién era Charlie Kirk y de repente era su inspiración, su mesías, es que vaya tela, es que madre mía, es que esto es una declaración de guerra, que se han hasta manifestado en la embajada de Estados Unidos clamando por su alma, para fabricar un mártir, claro, dentro de la narrativa que quieren de la batalla cultural como excusa, creo yo, excusa directa o indirecta para seguir con la violencia política. Y lo gracioso de todo esto es que hace solo 2 meses, o sea, es que se han visto, igual cuando lo subamos a YouTube lo pondré, hace solo 2 meses habían matado a 2 políticos del Partido Demócrata. A Melissa Horman y a su pareja, y entraron a matar a otro. Exactamente. Y ahí no ha pasado nada. Ahí ni hay violencia política ni nada. Y luego, un montón de perfiles que se alegran constantemente o hacen mofa de muertes, como en el caso del chico este que le... ¿cómo se llama? El chico este negro que le chafaron el cuello. George Floyd, ¿vale? Sí. Gente que se reía de eso. Por ejemplo, hay un perfil, que es que lo pondré, un perfil que decía wow, 5 años del aniversario de la muerte de George Floyd, felicidades, no sé qué, no sé cuántos. Y luego echándole en cara a la gente de izquierdas de, hombre, es que no lamentáis la muerte de esta persona. Cuando además la inmensísima mayoría de perfiles conocidos del Partido Demócrata y de izquierdas, entre los cuales está Al Descubierto, ha lamentado la muerte. Que es como, estáis construyendo, como siempre, fabricando una narrativa falsa para deshumanizar a toda la gente de izquierdas. O sea, ahí hay un punto clave de lo que decías para mí, y es que en ese aspecto de que como en España, por ejemplo, gente que no sabía quién era Charlie Kirk ahora dice que era su guía, ¿no? Una cosa de esta. Esto está pasando también por acá. Y ahí hay una cuestión clave, y yo creo que la mencioné al principio. Esto de Charlie Kirk, eso es un fenómeno muy estadounidense. Y yo creo que esto sí es importante para la gente de tomar con cuidado este tipo de cosas, porque creo que estas extremas derechas están tratando de extrapolar a nuestros países una lógica política que es ajena a nuestros países. Estas ultraderechas, ¿no? Que se cantan los más soberanos, los patriotas, y lo que les gusta es ser como una suerte de imitadores de a veces de escasa calidad de lo que pasa en Estados Unidos, y ahora todos quieren ser el Trump de cada uno de nuestros países. Y la realidad es que la dinámica política en la que se inscribe el asesinato de este personaje, eso es algo muy estadounidense. En Estados Unidos siempre han matado por ese tipo de cosas, por defender ese tipo de ideas, y es Estados Unidos ahora mismo el que tiene un tipo de polarización de esas características, porque la polarización ideológica que hay en Estados Unidos, que sí la podrá haber en muchos de nuestros países, pero en Estados Unidos tiene un signo específico de racismo que tiene que ver con el hecho de que ha sido una sociedad construida sobre la base del racismo y de la violencia constitutiva de aquello. En Estados Unidos, y esto yo lo he mencionado en un escrito que circuló mucho cuando se conoció la muerte de este personaje, desde el 2008, cuando gana Obama, hay un aumento, y eso está absolutamente demostrado en datos. Yo he trabajado textos académicos con esos datos, y es que en Estados Unidos, desde el 2008, cuando gana Obama, hay un aumento significativo, muy extraordinario, de los crímenes de odio y de los discursos de odio que se pueden verificar en la conversación pública, sobre todo ahora que eso es muy medible con las redes sociales. Y no es de extrañar que eso ocurriera con el primer presidente negro de la historia de Estados Unidos, donde Donald Trump se hizo políticamente viable, porque antes de eso Donald Trump era un bufón de la telerrealidad,
una persona que salía dando bofetadas en la lucha libre y haciendo cualquier cantidad de tonterías para ganar dinero en la televisión, pasó de ser un personaje de risa y de entretenimiento a ser un personaje presidenciable, diciendo en aquel contexto que Obama no era norteamericano, no era estadounidense. Aquella famosa campaña donde Trump se fue a viajar por Estados Unidos en el famoso avión ese que él tiene, diciendo que Obama no había nacido en Estados Unidos. Fíjense que el primer presidente negro de ese país, la principal acusación que se le estaba haciendo es que no era un estadounidense. El mensaje que esta gente estaba dando, y que también en ese contexto es que nace el Tea Party con Sarah Palin, que es como el preludio del movimiento MAGA de Trump. El principal argumento, fíjense que había en aquel tiempo, es que un presidente negro no era estadounidense. Lo que estaban diciendo esta gente es que un negro no puede ser presidente de Estados Unidos. Entonces, desde ahí es que viene, ahí se reactiva, a mi entender, y esto lo dicen algunos autores importantes en Estados Unidos, como Jason Stanley, entre otros, dicen que la presidencia de Obama activa nuevamente ese América profunda, blanca, anglosajona, racista, la activa nuevamente y sale a la calle porque se alarmó al ver un presidente negro. Busquen la propia historia de Charlie Kirk y verán cómo él, a los 18 años, durante la presidencia de Obama, es que se convierte en una figura muy conocida. Sí. Y él lo cuenta en algunos de sus escritos que estuve revisando, de que él dice que tuvo como un despertar. Y no menciona a Obama, pero cuando uno ve el tiempo al que él se refiere, donde tuvo ese despertar, fue durante la presidencia de Obama. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que es una cuestión muy estadounidense esto. Y tenemos que, a mí me parece, evitar que ahora estas ultraderechas, que son famosas en nuestros países, extrapolen eso para países como los nuestros, donde esa violencia política es completamente ajena a nuestra historia, en el sentido de que tan sistemáticamente se esté matando a la gente por sus ideas políticas y que tanta gente tenga armas en las manos. Eso no es de nuestras realidades. Claro. De hecho, aquí hablamos mucho, ¿no? Como ultraderecha siempre intenta importar relatos de otras partes que no son aplicables a tu realidad y que te los quiere meter con el calzador, y de vez en cuando radicaliza gente con esas narrativas. Como por ejemplo aquí en España traen muchas, pero una de las más inútiles fue la de la izquierda quiere prohibir la Navidad y van contra el niño Jesús, que es como un tema que no le importa a nadie. Y han estado varios años pesados sin que nadie se hiciera caso, ¿vale? Entonces era como, jolín, déjate este rollo estadounidense que aquí no cuela, ¿no? Pero volviendo al caso, la verdad es que me parece muy, muy acertado. La verdad es que sí, la polarización como nace en la época Obama. A mí me hace mucha gracia el tema de se han radicalizado los demócratas. Y dices, joder, que los demócratas con Obama presentaron a Biden 10 años después presentan a Biden y Sarah Palin fue un escándalo presentarla en elecciones porque era muy radical, y luego te aparece Trump, que es una locura. No, y Kamala, ¿no? Que según estos argumentos, Kamala era poco menos que una guerrillera maoísta, ¿no? Según estos argumentos, ¿no? Que era una radical, Kamala. O sea, sí, yo muchas veces digo que, hombre, ya que nos van a acusar de ser muy radicales, coño, pues presenta a un tío que sea socialista, presenta a un tío o una persona que establezca una narrativa de izquierdas. Ya que te van a acusar de hacerla, hombre, no digo que haya que prohibir la Navidad, pero es como, ostras, pues por pedir, quiero decir, si aquellos están tirando de la cuerda tanto para allá, hablo a nivel de discurso, a nivel de política, no a nivel de formas. Pero, ostras, aquí estamos todo el tiempo moderándonos y al final parece que nos arrastran a un terreno en el que vamos a desembocar en la pérdida de derechos, que ya hablas de subir el salario mínimo o de regular el mercado de la vivienda y parece que quieren montar, yo qué sé, soviets supremos. O sea, me parece que al final es como, pues nada, voy a nacionalizar las eléctricas. Esa es mi propuesta. Es que si no... Claro. Es que ahora con este encuadre que han creado las ultraderechas, decir que hay que respetar a la gente es ser un comunista. Claro. Decir que todo el mundo merece una vivienda más o menos digna es un comunista. Decir que un migrante es una persona es ser comunista. Entonces, frente a eso, yo estoy muy de acuerdo con eso. Y yo diría que, por ejemplo, es un gran, valga la redundancia, un gran ejemplo, el caso de Mandani en Nueva York, ¿no? Claro. Este personaje que va a ganar la alcaldía, parece, según todas las encuestas, tiene una ventaja muy significativa, parece que va a ganar. Y que yo creo que en este clima
donde los republicanos en Estados Unidos están hablando de los socialistas y los radicales, bueno, pues llega un tipo que es socialista realmente y va a ganar la alcaldía de Nueva York, proponiendo cosas que son socialistas, sobre todo más en una órbita socialista democrática, socialdemócrata, ¿no? Sí, pero claro. que él se identifica como socialista, ¿no? Él mismo. Y va a ganar en Nueva York, parece, todo indica, ¿no? De hecho, aquí está pasando una cosa muy curiosa, que con este intento de privatizarlo absolutamente todo, en una sociedad muy privatizada como la estadounidense, ¿no? Y de mirar a cualquier cosa y llamarla comunismo, pues parece que están consiguiendo el efecto contrario. Y os explico por qué. En 2010, digamos que había subido en 7 puntos la cantidad de demócratas que veían bien el socialismo. Entendiendo socialismo por socialismo democrático, que es lo que dice, socialdemocracia, ¿vale? Blandita. Pues ahora mismo tiene 36 puntos a favor en el tema del socialismo. Es decir, una narrativa que en Estados Unidos estaba prohibida, porque tú decías que eras socialista y estabas muerto políticamente, ahora mismo ya hay gente que lo dice, oye, yo soy socialista democrático, ¿no? Como los dos del partido. Exacto, ¿vale? Y dices, y esto lo están consiguiendo a base de decir, tenemos que privatizar hasta el aire y volvernos cada vez más conservadores, es decir, este toma y daca, ¿no? Este tirón, por al final también tiene una reacción, ¿no? También tiene un péndulo en el otro lado, incluso en un partido tan moderadito como es el Partido Demócrata, ¿vale? Que es verdad que en temas sociales últimamente puede haber sido más progresista, pero en temas económicos sabemos perfectamente lo que es. Y a mí no me gustaría que avanzásemos sin comentar algo, porque en el titular, ¿no?, del programa hemos comentado el tema de los groypers, que era una de las narrativas, una de las posibilidades que estaban. Podría ser que existiese, ahora parece que es muy poco probable, pero esto tiene que ver con una pregunta que habéis hecho, que es la de las frases en las balas, ¿vale? Claro, al principio pasó algo muy sospechoso, que es, y le he disparado y en las balas había mensajes antifascistas. O sea, imagínate que a mí me saltan todas las alarmas, porque dices, joder, tan evidente. La ultraderecha ya llama falsa bandera cuando aparece un nazi con cosas nazis. Pues imagínate que en las balas escribiera cosas del fascismo. Pues la cosa es que eran mensajes un poco raros, ¿no? Porque por un lado estaba el Bella Ciao, ¿no? Agarra a lo fascista, entonces son mensajes antifascistas, pero luego cosas que no concordaban mucho. Unas flechas en varias direcciones, si lo lees eres gay, el lemao y otras cosas. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Porque es muy confuso. Pues bueno, hay una subcultura en internet que son los groypers, que son seguidores del nacionalista Nick Fuentes. Ahí llama nacionalista a los nazis, ¿eh? Es abiertamente fascista. Y claro, y a su grupo, ¿no? Los groypers, ¿vale? Que es pues un grupo de carácter ultraconservador, seguidor de este hombre, y además este hombre se llevaba muy mal con Charlie Kirk y de hecho había llamado a sus seguidores a boicotearlo, ¿vale? De hecho, ya lo habían boicoteado varias veces. Y de hecho a perseguirle cada vez que fuera a hablar a un sitio, ¿vale? Entonces, pues solamente había que juntar 2 más 2 y decir, oye, que las cosas por ahí. Además fue muy sospechoso porque Nick Fuentes, sabiendo la que se le podía venir, hizo un mensaje rechazando la violencia política y esperando que sus seguidores no la alimentasen. Entonces dices, ¿sabes cosas, Nick Fuentes? O sea, es decir, te has visto los mensajes y has dicho, espérate, que esto de los nuestros, ¿vale? Y de hecho los groypers también utilizan el Bella Ciao, utilizan cosas que sean muy confusionistas, ¿vale? Sí, de hecho hay una lista de Spotify que eso, desde el descubierto queríamos haber hecho un hilo recopilatorio de cosas, pero no hemos podido. Y uno de este, como parte de este hilo recopilatorio, resulta que una de las listas más escuchadas por los groypers en Spotify, que se llama Groypers Music o algo así, justamente está el Bella Ciao y otras canciones que utilizan de modo, o sea, irónico, ¿no? Para apropiárselo. De hecho, con el Bella Ciao hay una discusión, para mí impostada, de que originalmente no es una canción antifascista, que eso es algo que nos hemos inventado nosotros, ¿no? En esa reapropiación que a veces hacen de simbología que les es ajena. Y bueno, quiero decir, hay un montón de elementos más, aparte de los que has dicho, Juanfran, que relacionan a Tyler, que es el presunto asesino,
con esta comunidad. De hecho, tiene un montón de fotos donde aparece subido a un muñeco de Trump, otra que aparece con un chándal negro con rayas blancas en una pose imitando a la rana Pepe, que es un símbolo muy utilizado por la alt-right estadounidense. Toda su familia y sus compañeros lo describían como un Reddit Kid, o sea, un chico que se pasaba el día en los foros de Reddit, en foros ultraconservadores, y un larguísimo etcétera. No sé tú esto, Elvin, cómo lo ves, o Juanfran. Sí, en la ultraderecha estadounidense hay muchos grupos, suele ser un poco anárquica. Uno de los logros políticos de Donald Trump es que él logra darle una conducción política más o menos estructurada, por lo menos a nivel partidario, sobre todo a nivel partidario, a lo que ha sido la ultraderecha en Estados Unidos. Históricamente la ultraderecha en Estados Unidos ha sido más como una mentalidad, que es una mentalidad de la América profunda blanca, el Deep America, como dice Howard Zinn y otros grandes historiadores estadounidenses, que siempre ha tenido una visión marcada por dos cosas. Uno, las dudas sobre el Estado federal, mientras menos el Estado federal intervenga en sus vidas, entienden que está mejor. El otro es la defensa de las armas, vinculada a la idea de libertad, donde se entiende la libertad como la posibilidad de tener armas para defenderse dentro de este marco de una visión suspicaz respecto del Estado federal. Y tercero, el elemento nucleante es el racismo de estos grupos, son muy racistas. Está documentado donde grupos de esta naturaleza o de estas características en Estados Unidos celebraban asambleas para aplaudir a Hitler, para hablar de él, hacían conferencias, etcétera, en los años 20, 30 del siglo pasado, que luego eso pasó a ser muy mal visto en Estados Unidos después de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Charlie Kirk era una figura vinculada a un sector de la ultraderecha muy institucional en Estados Unidos, pero que estas otras ultraderechas más anárquicas, en el sentido de que no tenían una filiación política clara, tenían diferencias con él, en este caso de los Groypers, porque ellos plantean que él era muy moderado, imagínense, y ese era el planteamiento, de que era muy moderado. Incluso los Groypers son muy anti-Trump, porque entienden que Trump no está haciendo lo que hay que hacer, que es declarar una guerra civil. Los Groypers plantean que Estados Unidos tiene que ir a una guerra civil para hacer una suerte de regeneración. Y ellos dicen que Donald Trump debió haber declarado la acción armada cuando llegó a la presidencia, y como no lo ha hecho es muy moderado y por lo tanto lo combaten. Efectivamente, esto es un poco, entonces todo esto pues nos hace sospechar que fueron Groyper, ¿vale? Porque habían bastantes. Pero resulta que empezamos a saber más cosas del personaje, ¿no? De la persona. Y esta teoría, que podría ser, ojo, vamos, digo que sabemos lo justo, pero yo diría que se descarta un poco porque lo que sorprende del personaje de Tyree Robinson es que está muy poco politizado, pero hacia un lado y hacia el otro. Es decir, es una persona que está registrada como votante independiente y además que sus amigos cercanos, porque además había una cosa también muy sospechosa hacia la extrema derecha, que era que se crió en foros oscuros de Reddit, y eso huele a extrema derecha, como bien sabemos, ¿no? Es decir, Reddit y ciertos foros han sido la clave para la extensión de la extrema derecha entre hombres jóvenes. Pero sus amigos lo que dicen es que era muy apolítico, ¿vale? Que tenía muchas ideas, que no tenía ideas claras de ningún lado, ¿vale? De hecho, su familia, que es profundamente conservadora, y su abuela dice que nunca conoció a ningún demócrata, o sea, que es una gente muy, 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 muy republicana, muy trumpista. Hay una frase donde su madre dice que se volvió de izquierdas, ¿vale? Se fue volviendo de izquierdas, creo que dice. ¿Y sabéis por qué lo dice? Porque se volvió pro gay y pro trans. Y quizás aquí está la clave, ¿vale? Si no era tanto un elemento político, ¿vale? Sino el sentir que había una narrativa de odio que le señalaba directamente a él, que era el tema de los discursos anti-LGTB, los discursos homofóbicos de Charlie Kirk. Esta es una teoría que parece bastante razonable por lo que se está sabiendo hasta la fecha. A lo mejor mañana sabemos todo lo contrario y que realmente era un furibundo Groyper. Pero esta narrativa es ahora mismo potente por las pistas que hay, y además es interesante
porque la extrema derecha está en una contradicción. Con el caso que has comentado antes, Elvin, con el asesinato de la chica esta a manos de un afroamericano, fue muy gracioso porque, o sea, no fue nada gracioso, pero fue muy gracioso el tema de que la extrema derecha española aquí lo que decía era asesinan a Charlie Kirk y a esta chica ucraniana, la izquierda. Y tú, o sea, porque alguien sea negro, tiene que ser de izquierdas, no puede ser conservador. ¿Qué pasa? O sea, esa narrativa es muy absurda, ¿vale? Pero claro, aquí ya está el doble salto mortal. Si finalmente este chico es gay o bisexual, que parece que sí, o sea, tú puedes decir que los trans sean de izquierdas, pero que los gays y los bisexuales sean de izquierdas, eso no lo puedes decir. Porque ahí tendrías un problema grande con parte de tu electorado que ha normalizado eso, ¿vale? Y que lo ha aceptado. De hecho, no está utilizando esa narrativa, intentan tirarla por el tema trans todo el rato. Entonces, bueno, veremos exactamente por dónde va. Te digo que sería interesante saber si podría ser un Groyper, pero yo creo que va un poco de lado. Lo que parece por ahora es que, yo por todo lo que estoy leyendo, es que estaba muy poquito politizado el chico. Entonces, tiene que ser algo más personal. Si es un chico que no ha mostrado radicalización, porque además no estaba vinculado a grupos antifascistas, no tiene una afiliación en grupos de extrema derecha, no estaba registrado como un votante de ninguno de los dos partidos, no una persona que hablase de política. Entonces, es un tema personal esto. De algún lado te sale la idea de tener que matar a esta persona. No sé qué pensáis. Sí, puede ser. Esa es esa línea es muy plausible, digamos, de que haya sido una cuestión personal, pero de nuevo yo le inscribiría en ese caso también dentro de un marco muy estadounidense. En Estados Unidos es una sociedad con mucha gente enferma. Es una sociedad que aísla mucho a la gente. Estados Unidos probablemente el país en específico que más he estudiado por mi trayectoria académica. Yo me formé en Puerto Rico, que es territorio estadounidense. He estado muchas ocasiones allá en Estados Unidos por temas de investigación académica y personal. Y paradójicamente, yo que me considero muy latinoamericanista, pero Estados Unidos es un país que he conocido mucho. Como país en específico, creo que es el que más tiempo le he dedicado. Ya no tanto, pero sí en el pasado de estudio. Y una sociedad como esa que aísla tanto a la gente, donde se circulan tantos estupefacientes, medicamentos recetados y no recetados de muy fácil acceso, donde hay tanta gente armada, en efecto es un país que tiende como que a generar ciudadanos enfermos y ciudadanos dañados en sus sentimientos, en su visión del mundo. He trabajado, ¿no? Con encuestas donde se le preguntan algunas cosas a la gente y es sorprendente la cantidad como de ascos y molestias que habita en la gente promedio en los Estados Unidos, en una sociedad de esas características. Entonces yo diría que esa línea posible de que haya sido una cuestión personal, también habría que inscribirla en el hecho de que es un país como Estados Unidos que tiende a llevar a alguna gente que se va dañando en el marco del aislamiento, etcétera, a ese tipo de acciones y que se facilitan en un país donde en estados como Utah, precisamente estados muy republicanos del sur y centro de Estados Unidos, donde es facilísimo comprar un arma de fuego. Es muy fácil. En Estados Unidos hay más de 500 millones de armas en manos de gente, de ciudadanos normales, muchas de ellas de muy grueso calibre. De hecho, lo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y además la violencia política que se puede vivir y que se vive se puede marcar perfectamente dentro del contexto social y político que estás comentando en Estados Unidos, que además es muy gracioso. Es una manera de hablar, como siempre, no es nada gracioso en realidad, pero que los últimos atentados políticos que se han viralizado o que han llegado a las portadas por su crueldad o por haber asesinado a alguien famoso, etcétera, siempre han sido, o el intento de asesinato de Donald Trump, ¿no? Siempre ha sido un hombre blanco, muy joven, con un arma, con unas motivaciones que están a medio camino o a caballo entre movidas personales y cuestiones políticas que no están muy definidas, pero que sí que hay algo ahí
que parece que está empujando un poco a la gente, ¿no? Por este marco de violencia que está instaurando, en que, bueno, pues tú puedes coger un arma y pues asesinar al contrario o al otro. Y esto es un problema porque es un arma de doble filo. Es decir, hay analistas, entre los cuales creo que te encuentras tú, que ya se refieren a Estados Unidos como un país que está en estado de preguerra. Es decir, en un momento en el que hay grupos armados fanatizados o radicalizados hacia un punto en concreto, que ya no pueden ni ver ni toleran al que piensa diferente, porque ya lo han catalogado como una persona que está fuera de los márgenes de todo debate, que lo ha deshumanizado y que por lo tanto, con ese caldo de cultivo, si se sigue echando leña al fuego, pues hombre, falta que se encienda una cerilla para que todo explote, que podría no pasar. Al final yo creo que nadie quiere una guerra civil, evidentemente, pero claro, igual sí que vamos a ir viendo a lo largo de los años, de los próximos años, un aumento de esta violencia, que de hecho ya se está dando, y por otro lado, que se extienda a todo el ámbito occidental, Europa, América Latina, que evidentemente los contextos son muy diferentes y yo no creo que aquí en España caemos a tiros, ya hemos vivido eso hace poquito, y Europa está en otra historia. Pero es verdad que, como comentaba al principio, antes de empezar el programa, es como, igual hay que parar ya, ¿no? De seguir alimentando discursos de odio, de seguir hablando de privatizar, de seguir hablando de recortar libertades, de seguir hablando de dar armas a la peña, de seguir, no sé, en algún momento hay que buscar una salida a este clima que no sea señalar al otro y decir que hay que matarlo, ¿sabes? Que es lo que estamos viendo, sobre todo por parte de la extrema derecha. Y al final va a llegar un momento que parte de la izquierda va a copiar esa narrativa. Va a decir, hombre, para que vengan estos tíos con armas, chutados de gimnasio, a decir que soy el enemigo de España, pues que vengan para acá que el tiro se lo voy a meter yo. Es que al final, es que eso puede pasar también. No sé tú, Elvin, cómo lo ves. Sí, por eso yo decía que si algo tenemos que hacer en nuestros países, que compartimos ese elemento de que no tenemos una cultura de violencia política tan arraigada como la que tiene Estados Unidos, y que junto con ello una cultura de armas como la que hay en los Estados Unidos. Estados Unidos es el único país de los países llamados desarrollados del mundo que tiene este problema de masacres masivas. Es el único del planeta. Eso lo decía Joe Biden, el anterior presidente estadounidense, cada vez que había una de esas masacres que ya forman parte de la cotidianidad norteamericana. Como cada 2 o 3 meses hay un mass shooting, como le dicen allá, donde o bien matan a un montón de gente o se trata de que va un individuo con una ametralladora tirando tiros a diestra y siniestra. Entonces, si algo tenemos en nuestros países, sobre todo de la esfera, yo diría, latinoamericana, hispanoamericana, que incluye España y los países de acá, América Latina, es que no tenemos esa cuestión. En nuestros países, en general, es difícil tener armas. La gente no está armada. Y como yo decía hace un rato, me parece que es clave el hecho de que en Estados Unidos haya tanta gente dañada y armada al mismo tiempo, se configura un escenario proclive para este tipo de violencias. Y ya que estamos hablando del tema que se estuvo mencionando, fíjate, en Estados Unidos hay una serie de encuestas perdón, que hablan de que más del 30% de las personas en Estados Unidos entienden de que va a haber una guerra civil en el corto tiempo. Joder. Cuando se va a públicos, cuando se segmenta eso y se va, por ejemplo, a los votantes de Trump, eso sube a casi un 48%. Casi 50%, prácticamente la mitad de los votantes de Donald Trump en Estados Unidos entienden de que es inevitable una guerra civil. En estados, haciéndolo más segmentado, como Tennessee, Alabama, que son estados del sur norteamericano, del sur profundo, esa cifra sube al 60%. Y cuando aún se va más segmentado, que es a la gente blanca de esos territorios, sigue subiendo la cifra. De gente que tienen la convicción de que en el corto tiempo va a haber una guerra civil en Estados Unidos. Entonces estamos ante un país que en el marco de los cambios que se están dando, sobre todo demográficos y culturales, el sector hegemónico de esa sociedad, que es el blanco anglosajón protestante, está teniendo una respuesta frente a ello violenta. Por eso yo hacía el hincapié
de la cuestión de la presidencia de Obama. No podemos dejar de ver la presidencia de Obama como un momento de ebullición en esta situación de posible escenario de guerra civil de baja intensidad que podría pasar a alta intensidad en Estados Unidos. Y es que, para resumir, yo diría, en palabras muy claras, la gente blanca en Estados Unidos está procesando muy mal el vivir en un país donde ya ellos no dominan todo, donde ya tuvieron un presidente negro, donde ya sale gente negra en la televisión con más frecuencia, donde gente negra también está prosperando económicamente y se le acercan o a veces le pasan gente negra, latina, no blanca en sentido general. La están procesando muy mal. Y a eso agregarle el hecho de que a la clase media blanca histórica estadounidense, del llamado Rust Belt, que son los estados antiguos, nodos industriales de Estados Unidos, Ohio, Pensilvania, se ha empobrecido la clase media blanca, sobre todo de las periferias de las grandes ciudades en Estados Unidos. Y ahí que está, por ejemplo, el voto duro de Donald Trump, en esa clase media precarizada. Entonces, es un país con unas condiciones estructurales, culturales, históricas, muy peligrosas, extremadamente peligrosas. Yo creo que se están combinando dos fenómenos. Por un lado, que el mundo se va a la mierda, vamos a aceptarlo ya, que nos dirigimos al desastre. Todo empezó con la revolución industrial, pero por no retrocedernos tanto, yo creo que uno de los grandes antecedentes es la crisis de 2008, y a partir de entonces cambia el paradigma socioeconómico y no hemos levantado cabeza. El futuro es incierto, cambio climático, pandemias, en fin, estamos en un momento de inflexión, capitalismo tardío, lo llaman algunos sociólogos, transición hacia el poscapitalismo o transición hacia algo que no sabemos qué es, y evidentemente eso genera una incertidumbre brutal. Es decir, lo que antes estaba súper clarito, estudias, te casas, tienes un hijo, tienes un trabajo para toda la vida, te jubilas, te mueres y se acabó, eso ya no existe. Junto a el desmantelamiento del estado del bienestar, que evidentemente eso también afecta, y ahí ya nos podemos retrotraer hasta la caída de la URSS. Pero bueno, se mezcla eso con una pérdida de identidad, ya no de privilegios, que también, de no manejarlo todo, de no manejar el cotarro, sino yo creo que va unida a una pérdida de identidad, de que para ti, tu país es una serie de personas que tienen el mismo color de piel, que piensan parecido y que hablan igual, esa es tu bandera y eso es lo que tú defiendes, y de repente ya no. Vivimos en un mundo en el que evidentemente se ha globalizado, y se ha globalizado para lo bueno, para lo malo y para lo de en medio. Y ahora es normal que en un país haya gente de muchos colores, de muchas culturas, de muchas lenguas, aunque bueno, mayoritariamente, yo qué sé, en España la población migrante es 1 de cada 10, un poquito más, que decir, tampoco te creas tú. Y claro, esas dos cosas, que las cosas van mal y que ahora el mundo es más multicultural y diverso, la extrema derecha ha dicho, pues lo junto, y una cosa ha provocado la otra y ya está, y la decadencia de Occidente y de no sé qué. Y entonces esa pérdida de identidad y esa inseguridad sobre todo lo que estamos hablando, al final, la extrema derecha aprovecha esa narrativa para construir un clima de decir, ¿veis? Lo que tenemos que hacer es volver a esa época donde todo estaba súper clarito, donde tenías tu familia, estudiabas, te casabas, trabajabas, tenías un hijo, te jubilabas, te morías y ya está. Y están apelando a esa identidad que están perdiendo de antes, ¿no? A esa nostalgia de una época que en verdad era otra putísima mierda. Quiero decir, es que en verdad... es una cuestión sobre todo psicológica, de no tolerar el cambio, de no tolerar que el mundo progresa, cambia y lo hace a gran velocidad, y encima vivimos sobresaturados de información y cuesta un montón de procesar esa cuestión. Los cambios siempre provocan este tipo de cuestiones. Y por el camino, pues están intentando conservar esos privilegios y recuperar eso que se supone que han perdido, y también por el camino culpando a los que intentamos arreglar este desaguisado. Yo creo que eso es lo que está pasando. Efectivamente, porque has comentado, yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, Elvin, también Adrián con lo que estás comentando, pero con Elvin yo he repetido aquí mucho insistentemente la narrativa de las guerras de baja intensidad, del conflicto civil en Estados Unidos. De hecho, yo hace unos años dije que en 10 años había un conflicto civil en Estados Unidos. Había gente un poco sorprendida y digo, no, o sea, todo el rearme, las milicias, las narrativas ultras, todo apunta en esa dirección, ¿no? Todos expertos. De hecho, hay un punto que Adrián lo ha comentado, pero sin mencionarlo directamente,
y que muchos expertos lo atribuyen a cuando ocurren golpes de Estado y conflictos civiles grandes, ¿no? Que es el aumento de la desigualdad. Es decir, cuando la sociedad no es desigual y de repente empieza a ser cada vez más desigual y empieza a romperse por ciertos puntos, ahí, si se junta con ciertos factores, hay más posibles para un estallido social, ¿no? Y a Estados Unidos le está pasando directamente eso. De hecho, hay muchos autores que creen en esa teoría, ¿vale? Muchos expertos en por qué ocurren los golpes de Estado, por qué se desintegran las sociedades, etcétera, etcétera. Y ya vamos a ir acabando, ¿vale? Esta primera sección, que la verdad es que ha sido muy interesante. Yo solo quiero comentar una cosa por encima, que luego en el desmontando yo creo que la haremos, porque luego yo creo que Adrián haremos un desmontando quién es el causante de la violencia política en Estados Unidos, ¿vale? Utilizando un hilo que he hecho. Porque la cuestión aquí es, ¿por qué no he dicho todo esto? Se ha hecho una narrativa, ¿no? La izquierda se asesina y la izquierda nos mata, ¿no? Y la izquierda mata a la derecha y incluso la derecha es pacífica. Y, bueno, Elvin, yo imagino que tú lo sabrás, ¿no? Todos los datos van exactamente a lo contrario. Claro. Por ejemplo, hay investigaciones, más que investigaciones, son reconteos que muestran de que, por ejemplo, los tiroteos masivos que se dan en Estados Unidos, que son considerados como tales, en Estados Unidos, que son los llamados mass shooting, le dicen allá, que es un tiroteo masivo, es cuando una persona va a un lugar amplio, le hace una universidad, un centro comercial, etcétera, y dispara a mansalva, así sin... O sea, cuando no se trata de que alguien que va a matar a un grupo en específico, sino que va y dispara así de manera abierta. Bueno, el 94% de los tiroteos así en Estados Unidos los hacen hombres blancos. Las masacres, que son cuando mueren 3 o más personas en Estados Unidos, un 55% son de personas blancas. Pero ¿qué pasa? Que las que son hechas por personas no blancas, en buena parte de ellos afroamericanos, son dentro del contexto de violencia callejera, la típica violencia que acontece, ¿no?, en sectores empobrecidos en todos nuestros países. Entonces, la violencia políticamente motivada en Estados Unidos es un fenómeno blanco. Así lo atestiguan los datos. Y dentro de esa cuestión que sea un fenómeno blanco, tiene un signo de ultraderecha, tiene un signo de derecha. Hay datos que se han hecho virales en redes sociales que tienen fuentes, datos serios, que no son creados con una inteligencia artificial a última hora, que muestran de que violencia que se pueda adjudicar en Estados Unidos a un lado de la izquierda o la derecha, en un porcentaje altísimo como el 70%, es más adjudicable a la derecha que a la izquierda. Pero como parte de esa especialidad de los sectores de ultraderecha, ¿no?, que es convertir la mentira en verdad y darle la vuelta a todo para que la gente no termine no creyendo en nada, y entonces lo que termina quedándose como verdad es lo que genera más intensidad. Y si en un momento de crisis, de incertidumbre, se le dice a la gente que los negros están desatados y que es mejor que estuvieran como en los tiempos de la esclavitud, donde estaban en su sitio, que hay demasiados latinos y que son criminales, ese tipo de narrativa, bueno, pues en este tiempo se crean condiciones para que ahora digan que la violencia la hace la izquierda en Estados Unidos, cuando históricamente lo que ha sido es víctima de violencia la izquierda estadounidense. Efectivamente, yo dejo aquí algunos datos, ¿no?, como por ejemplo desde 2011-2021, donde 3 de cada 4 asesinatos de extremismo político fueron cometidos por extremistas de derechas, ojo, otros datos, como por ejemplo que desde los 90 la ultraderecha ha causado, bueno, realmente la derecha, ha causado más muertes que la izquierda y el islamismo juntos, pero además muchas más, ¿eh? muchas más. Entonces, esta narrativa, ¿no?, de la izquierda es la que mata es completamente absurda, ¿no? Luego lo veremos con más detalle, pero no tiene ningún sentido ni ninguna base. Pues bueno, aquí llega el final de esta sección. La verdad es que ha sido muy interesante. Creo que hemos hecho un buen repaso al caso y a los datos que están. Yo quiero acabar con un dato positivo. Pese al ruido de las redes, pese a todo lo que parece que es, ¿no?, y pese a que esta gente parece que tiene un gran impacto, las redes no son reales. Eso lo aprendió la izquierda política española de manera muy amarga en 2015 y 2016. Y
se han hecho encuestas en Estados Unidos, de la prestigiosa encuestadora YouGov, y ahora mismo, en las 4 categorías de la encuesta, de quién cree que ha asesinado a Charlie Kirk, es decir, cuál es la motivación, si era que era demócrata, que era republicano, ninguna de las anteriores o no lo sabe, ¿vale? Pues gana el no lo sabe y después él era republicano. ¿Vale? Es decir, de hecho, la de que era demócrata está muy por abajo y ninguna de las dos es la siguiente. Es decir, la gente no se está tragando ni están convenciendo nada más que a sus bases, que ojos, a ellos eso les vale. De que el asesino lo era. Es decir, la gente que está menos alineada y tal, pues nos está tragando el relato, sobre todo con los antecedentes del chico de familia mormona, conservadora, pro armas, y de lo que se va sabiendo. Así que yo acabo con eso. Adrián. Nada, yo me parece muy interesante el debate que hemos tenido, o la tertulia que hemos tenido, más que debate, analizando, poniendo blanco sobre negro los datos que hay, sin caer en fanatismos, sin caer en subjetividades, por supuesto diciendo nuestra opinión, pero sobre todo poniendo el énfasis en que al final uno de los principales responsables son quienes alimentan el clima de violencia política que hay en Estados Unidos. Que, curiosamente, Charlie Kirk es una de las personas que lo ha alentado. No hay más que ver su opinión sobre las armas y demás. Con eso no le estoy culpando a él de su propia muerte, por supuestísimo que no. Al final, el culpable siempre es quien aprieta el gatillo, pero hay un caldo de cultivo que evidentemente favorece que estas cosas pasen. Y no solamente a Charlie Kirk, no solamente a republicanos, sino a demócratas, izquierdistas y de todo tipo. Lo que pasa es que, claro, cuando te toca a ti o cuando te toca a los tuyos, lo ves mucho más grave. Pero al final, últimamente, no sé muy bien esto a quién va a compensar. Y creo que es positivo para no repetirnos dentro de 50 años. O que dentro de 100 años estudien la historia y digan, pero esta gente se volvió gilipollas o qué pasa. Como a veces nos pasa cuando estudiamos la historia de los años 20. Es que vamos por ese camino y al final yo creo que otra de las claves, y creo que Juanfran lo ha explicado muy bien, es las putas redes sociales. De verdad, las putas redes sociales, yo cada día estoy más convencido. Cuanto más estudios leo, yo que me dedico mucho a la educación, a la juventud, a la psicología, de verdad, probad, toda la gente que estáis en el chat, incluso vosotros dos, a estar una semana viviendo sin putas redes sociales. Hablando solamente con la gente, yendo al bar, o solamente viéndolo justito para leer las noticias como si fuera el periódico, y la realidad cambia. O sea, las redes sociales te venden un mundo en el que la gente está a puñetazos, sobre todo Twitter, ¿vale? Sí. De hecho, yo cuando veo una publicación en Instagram o en Twitter o lo que sea, donde todo el mundo está de acuerdo en algo, yo que sé, aunque sea un vídeo de perritos, lo que sea, o sobre un hecho concreto en el que todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo se anima, me entran ganas de llorar. En plan de, pues si es que la realidad se parece en realidad mucho más a esto. Pero los putos algoritmos, las putas redes sociales, las putas multinacionales que están detrás de eso, al final lo que quieren es que estés enfadado, que estés mirando contenido de mierda y que naturalices el poder cagarte en los putos muertos de la persona que está mirando una publicación. Y si no lo haces en la vida real, ¿por qué cojones te vas a poner a insultar a gente que no piensa como tú en redes sociales? Y eso está, yo creo que echando mucha leña al fuego, y la extrema derecha creo que se aprovecha mucho de eso. Y creo que es responsabilidad de todo el mundo, incluyendo la gente que no piensa como nosotros, de decir, no queremos entrar ahí. Puede haber gente de derechas, puede haber gente de izquierdas, pero vamos a debatir dentro de unos márgenes y dentro de unos parámetros que sean mínimamente objetivos y científicos. Y a partir de ahí, pues ya veremos qué mundo construimos. Si no, pues asesinatos como el de Charlie Kirk serán todavía más comunes y esperemos no acabar en conflictos civiles, en guerras mundiales o en este tipo de conflictos que en verdad, bueno, en fin, ya que tenemos lo de Gaza, quiero decir, es que estoy hablando de un futurible cuando ya están pasando un montón de mierdas. Pero bueno, que no empeoren por lo menos o que paren las que están presentes. Esa sería un poco mi conclusión. No, solo agregar que totalmente de acuerdo, y que las redes sociales han sido más un desafío que una oportunidad para la democracia. Los referentes comunes de convivencia que son fundamentales para la convivencia democrática se han visto muy afectados por la dinámica que instala las redes sociales, ¿no? Estas nuevas esferas comunicativas, estas nuevas paradigmas de comunicación
y de relación con los hechos y con la verdad que instalan las redes sociales, cómo segmenta la sociedad en nichos de confirmación según lo que la gente le da like, lo que busca, lo que ve, lo que captura la atención de las personas. Todo eso lo que ha tributado es a un proceso donde se están socavando los principios de convivencia democrática, de aceptación de la diferencia, de tener una relación de no negatividad con las instituciones, etcétera. Y por tanto, por eso lo señalo coincidiendo con lo que dicen, las redes sociales son más un problema que una solución para lo que está pasando para el futuro de la democracia, vamos a decir. No es que tengan que desaparecer, pero sí tiene que darse un debate muy importante dentro de nuestras sociedades sobre cómo mejorar nuestras democracias a pesar de las redes sociales. Estoy muy de acuerdo. Sí, sí. Totalmente de acuerdo, Elvin. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, hasta aquí esta primera sección del programa. La verdad es que ha sido muy interesante. Hemos echado un buen vistazo a todo lo ocurrido, de todo lo que sabemos al respecto. Seguiremos informando y estando al tanto de las nuevas informaciones que pueden haber de Tyler Robinson y del recorrido del caso, que desde luego en Estados Unidos va a ser un tema angular y la ultraderecha va a intentar que lo sea en medio mundo. Darte las gracias, Elvin, por estar aquí con nosotros y por ayudarnos a explicar un poco todo esto, ¿no? Toda la madeja. Y como siempre te quiero dar un pequeño tiempo al invitado o invitada para que nos cuente lo que considere oportuno, para que haga una reflexión, para que comente algo que se ha quedado, lo que consideres, Elvin. Este tiempo es tuyo. Yo diría, en línea, ¿no?, de lo que hemos estado hablando, que las ultraderechas y estos sectores, a mi entender, neofascistas, que están teniendo cada vez más avances en nuestras sociedades, una de las claves que explica su éxito, como siempre pasa en política, dada la naturaleza compleja de la política, son varias cosas. Cuando un sector político, etcétera, avanza, no se explica a partir de una sola. Pero una de las principales cosas que explica el avance de estos sectores, de Vox en España, y de la lógica política que tienen detrás, a mí me gusta hablar en ese sentido, ¿no? La lógica política que subyace y que está detrás de las de ultraderechas. Han avanzado mucho porque han entendido las claves de la política de hoy. Dice García Linera, expresidente de Bolivia y uno de los intelectuales latinoamericanos, a mi entender, más sólidos hoy día, dice que las derechas se han vuelto gramscianas, ¿no? Han entendido a Gramsci mejor que las izquierdas y lo están aplicando. Esto de la disputa cultural, esta cuestión de ser culturalmente hegemónico para luego tener dirección política, la naturaleza de la sociedad, cómo entienden los consensos, cómo construir consenso en la sociedad para luego trasladar eso a la política, etcétera. Lo han entendido bien. Las ultraderechas también tienen una dinámica, una forma de hacer política que se ajusta mucho al paradigma comunicativo de las redes, esta cosa de la indignación, de la intensidad, etcétera. Entonces, yo lo que creo es que los sectores de izquierda progresista que defendemos la democracia, la sociedad de hoy, como pasa en los periodos fascistas, te llevan a un punto donde a veces lo que toca es defender la democracia, ¿no? Que creo yo que es uno de los roles principales de los sectores de izquierda hoy día, defender la democracia. Y creo que para hacer una buena defensa de la democracia, que no es otra cosa que de la convivencia democrática, la aceptación de la diferencia, etcétera, tenemos que saber insertarnos en esos espacios donde a veces la ultraderecha tienen campo libre. La izquierda a veces se ha sentido muy cómoda, los progresismos, etcétera, con la cuestión académica, intelectual, fundamentada, y han dejado estos espacios abiertos, libres, para que esta gente los penetre, y a veces lo que le llega a la persona común y corriente que no está politizada, que no está vinculada a los debates intelectuales, lo que le llega es lo último que dijo algún ultraderechista en un video, algún youtuber derechizado, etcétera. Entonces, creo que para defender la democracia, por eso yo los felicito a ustedes por lo que hacen, y este tipo de esfuerzo donde estamos ahora, que hay que estar dentro de estos circuitos de comunicación digital defendiendo la convivencia democrática, que con esto termino, que creo que es lo que nos queda hoy día. Y bueno, eso quería señalar para terminar. El que le interese un poco seguirme, ver lo que digo, estoy en YouTube, en mi canal, Elvin Calcaño, así me pueden conseguir.
un podcast que se llama Otra Libertad, que sale todos los domingos, y en X también con mi nombre, y en Instagram también estoy, así que, y en TikTok también, ¿no? Hay que estar en las redes, como decía, así que ahí me pueden encontrar a quienes le haya más o menos interesado esto que he tratado de conversar con ustedes, ¿no? Efectivamente, Elvin, hay que estar en todas partes, así que ya sabéis, seguid a Elvin Calcaño en la red que prefiráis o en todas las redes. Os digo que seguir en todas nunca está de más. Un empujoncito en YouTube, en Instagram, en Twitter. Sabemos que es muy importante formar comunidad y tejer redes, que en esto sí que nos llevan siglos de ventaja. Y bueno, así te despido, Elvin. La verdad es que ha sido un placer tenerte por aquí y estoy seguro que nos veremos en otro programa. Un abrazo. Igual, Juanfran y Adrián, un abrazo grande y gracias por la invitación. A ti, hasta luego.